Hola hermanos, el día de hoy, 13 de febrero del 2021, es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la última semana completa del tiempo ordinario que vamos a celebrar antes de entrar a la Cuaresma. Recuerden que terminada la Pascua volveremos al tiempo ordinario, pero ahorita se nos termina ya mañana, pues será domingo sexto del tiempo ordinario, pero evidentemente quedarán solo 2 días más porque el miércoles 17 es miércoles de ceniza. Así que vamos preparándonos ya para iniciar el tiempo de la Cuaresma, que será pues igual que el año pasado, ¿no? En nuestro caso, el tiempo de la Cuaresma fue muy particular porque nos tocó vivir el inicio de la pandemia. Y bueno, tendremos que acomodarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo siempre con la prudencia y sobre todo, pero sobre todo, poniendo la mirada en el Señor para que no quite la mirada de nosotros. Hoy es día de San Pablo Levan Lok, que es mártir vietnamita. Él fue canonizado con todos los mártires vietnamitas en 1988, y había sido beatificado en 1909. Pero se le destaca porque precisamente fue martirizado un 13 de febrero de 1859. Miren, no tenía ni siquiera 2 años como sacerdote. Él estudió fuera, de hecho, de Vietnam, de la Indochina, en aquel entonces, ¿no? Aunque Indochina es realmente todo ese territorio. Se destacó como catequista, su obispo lo colocó como encargado del colegio de Thi Dien, y bueno, en el tiempo de la persecución, ¿no? Tu Duc, que era no es emperador, es un mandarín, es un gran gobernante, pues, de hecho la traducción es eso, gran gobernante. Pues visto que la flota francesa que llegaba a proteger a los misioneros franceses, pensaron entonces que estos cristianitos están aliados con ellos y entonces por eso los persiguieron. Y él, fíjense, buen maestro, queriendo cuidar de sus alumnos, queriendo saber de ellos, regresa al colegio que se había cerrado, colegio que él dirigía, y ahí lo capturaron. Lo que cuentan las narraciones con respecto a la manera como defendió la fe hasta miren, le ofrecieron de todo, dinero, puestos, tanta cosa, y él se mantuvo, lógicamente, fue decapitado a la entrada de la ciudad un 13 de febrero, como les digo, de 1859. A mí lo que me encanta es ver eso, ¿no? Es la figura de este maestro, de este catequista que acompaña a los suyos hasta el final y que está pendiente de ellos, ¿no? Pues si cerraron el colegio, ¿yo qué voy a hacer ahora? Bueno, me voy a dedicar a descansar un ratito, pues si cuando lo volvamos a abrir, lo abrimos. No, no. O sea, es esa mentalidad, ese es un maestro, ¿no? El que enseña con la vida y el que está lógicamente pendiente de sus alumnos. Bueno, los que la lección parece ser que no la van a aprender tan fácilmente son los de la primera lectura del día de hoy. Pues si ayer fue el pecado original, ahora es la consecuencia del pecado. Capítulo 3, versículos del 9 al 24. Es un texto bastante extenso, pero es el núcleo, ahí está el protoevangelio también, de este mensaje de los primeros capítulos del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de piel para que se las pusieran. El Señor Dios dijo, aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Insisto, la simbología es tan cargada, ¿no? Vamos, quiero subrayar 5 cosas, ojalá les sirva a ustedes. La primera de ellas, en el global, ¿no? Dios no maldice al hombre. Cuidado, no lo maldice en ningún momento, al contrario, lo sigue cuidando. Hasta le hizo unas túnicas de pieles, nos dice el texto el día de hoy. O sea que maldice a la serpiente, claro. Maldice la tierra. Fíjense que le va a costar al hombre, pero no es porque está maldiciendo la tierra, si ha sido él, ¿no? El que la ha creado, no es una maldición en ese sentido, sino, fíjense, en ningún momento condena al hombre. En ningún momento hay una maldición sobre el hombre. Claro, le señala las consecuencias del pecado. Y el autor mira las consecuencias del pecado en la fatiga, en el esfuerzo para dar a luz, el esfuerzo para producir tierra, para hacer producir la tierra. Bueno, segundo elemento, fíjense, ¿dónde estás? A mí me llama muchísimo la atención cómo es la pregunta, ¿dónde estás? O sea, como que si Dios no supiera dónde estaba Adán, claro que lo sabía, pero es como una pregunta para nosotros, frente a nuestro pecado, ¿dónde estás? Cuando yo me alejo de Dios, cuando yo actúo en contra de su voluntad, ¿dónde quedo? ¿Dónde está mi futuro? ¿Estoy claro del lugar donde debo estar? Eso es la clave, ¿no? El pecado me desubica. El pecado me coloca en un lugar donde no debo estar, en un lugar donde no es mi destino. Y por eso la importancia. Tercero, nótenlo. ¿Por qué has hecho esto? A Adán le dice, bueno, es que comiste del fruto, sí, la mujer que me diste. ¿De quién es la culpa entonces? La culpa es de Dios. Yo no te pedí que me dieras esa mujer, ¿ya? Y de hecho, fíjense lo que va a decir más adelante, ¿no? Por haberle hecho caso a tu mujer. Dicen los maridos, ahí está el problema, padre, no tenemos que hacerle caso a la doña, cuidado, ya que no entra aquí es el problema, ¿no? Es que nótenlo, ninguno se responsabiliza, ¿ya? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Le pregunta a Eva. Ella dice, la serpiente me engañó y comí. O sea, nunca asumieron su responsabilidad, nunca. O sea, todo es culpa de alguien más, o la culpa de Dios que me dio esa mujer que yo no se la pedí, o la culpa pues de la mujer que en última instancia, o la culpa de la serpiente. Nadie asume su culpabilidad, su responsabilidad, y ahí está el problema. Un pecado me desubica. Claro, descubre la poquedad que soy, mi debilidad, pero esa debilidad, cuando yo la excuso, cuando yo ando buscando justificaciones, ay, es que cometí el pecado porque estaba muy caliente. Ay, estaba haciendo mucho frío. Ay, padre, que otra gente también lo hace. Hay gente que es peor. Y empezamos, ¿no? A justificarnos. Eso nunca nos va a hacer crecer. Cuarta cosa. Noten la condena a la serpiente. A la serpiente se le condena de una manera atroz. No, claro, mi mamá se merecía la desgraciada. Pero es porque se está condenando el mal en general. Y por eso el acecho es la serpiente sigilosa que acecha al hombre para querer morderle el talón. Y ahí el protoevangelio. Hay enemistad entre la descendencia de Eva, que de la descendencia de Eva será la encarnación del Hijo de Dios, y la descendencia de la serpiente, entendida esto como lo que produce el mal. Ya no es que el diablo tenga hijos, o sea, sencillamente es que va produciendo mal. Ahora bien, te aplastará la cabeza. Eso es la clave. Ese es el protoevangelio, ese es el gran anuncio. Al final, Dios triunfa. Al final vencerá el amor, vencerá el que en un árbol venció al demonio. Así como en un árbol fue vencido el Adán, en un árbol el nuevo Adán triunfará en la cruz. Por último, noten el plural. Cuando refiriéndose a lo que ha ocurrido, Dios dice, he aquí el hombre que ya es casi uno como nosotros. Y efectivamente eso dice, nosotros. Y uno dice que hay más dioses, pues no. Parece que es un preanuncio, si lo quieren, de la Santísima Trinidad. Es un solo Dios en 3 personas, ¿no? Sí que hay un anuncio de esto. Evidente, ahí hay una simbología muy particular con el árbol de la vida, pero no entra para lo que les quiero comentar. Vamos al Evangelio mejor por el tiempo. Ahora comenzamos a leer el capítulo 8 de Marcos, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que come esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000.
Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, evidente que todas las referencias a la multiplicación de los panes inmediatamente remiten a la Eucaristía. Muy bien. Me da lástima esta gente porque no tiene que comer. Están en despoblado, no tienen que comer. El corazón de Dios, pastor compasivo, misericordioso, que piensa en las ovejas, que está en todo momento pensando en cómo hacernos un bien. Y el mejor bien posible es multiplicarnos la esperanza de la vida a través de la Eucaristía. Por eso el pan, la simbología, el 7, el número perfecto, sobran 7 canastos, guardan lo que sobra, lo que hacemos nosotros con la reserva de la Eucaristía, por ejemplo. Bien, de las hostias que sobran. Todo esto es un elemento precioso, pero es el involucramiento a los discípulos lo que me llama la atención. Que a veces no lo estamos viendo. Vemos la multiplicación, vemos que Jesús agarra los 7 panes, que organiza a la gente, vemos el hecho de que nos dice claramente que ahí pronuncia la bendición, lo va repartiendo. Pero el involucramiento de los discípulos es fundamental. O sea, los panes Jesús no los saca él de la nada, no hace magia, ya saca un conejo de un sombrero, no. Él está haciendo de lo que le entregan y encomienda a los discípulos la tarea de que cumplan, que repartan, que distribuyan el alimento. Eso es lo nuestro, Eso es lo propio de un cristiano. Es acompañar al Señor con su corazón compasivo, descubrir la necesidad, poner lo que tengamos para que Él lo multiplique. Pero somos nosotros los llamados a extender las manos de Él, a extender sus brazos, a hacer prolongación de su amor. Eso es la multiplicación de los panes. Llamados en este mundo tan cargado de odio, de incertidumbre, de dolor, a ser multiplicadores de esperanza, a ser multiplicadores del verdadero alimento que sacia. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, gracias por tu corazón compasivo, un corazón que nunca pasa de largo, que siente nuestras hambres más profundas y nos ofrece gratis el mejor alimento. Jesús resucitado, gracias por compartir con nosotros el pan bendito de tu vida nueva, el vino bueno de la alegría eterna, el agua fresca de la esperanza cierta. Señor nuestro, danos un corazón como el tuyo, un corazón cercano y generoso para compartir el pan, el vino y el agua con todos los hambrientos del camino. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz final de semana para todos. Ya, pues 4 días y estamos ya en la Cuaresma. Así que a prepararnos para ello. Será muy interesante y muy particular lo del miércoles de ceniza este año, pero igual seguirá siendo oportunidad, gracia y sobre todo, si lo vemos con toda objetividad, Dios. Una vez más, Dios, que en su infinita misericordia sigue siendo compasivo con nosotros. Bendiciones para todos.